En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Vamos, iglesia. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí en esta reflexión trasnochada. El día de hoy esta reflexión es grabada, pero de todos modos te invito a que te quedes y que puedas estar poniendo ahí en el chat tus peticiones de oración. Yo voy a estar orando por ellas, no creas que no lo voy a ver. Voy a estar viendo lo que escriban, voy a estar viendo lo que soliciten, voy a estar viendo sus comentarios. Si tienes alguna duda o algún comentario, es bienvenido. El día de hoy vamos a hablar del tema padres e hijos y padres, porque es importante que nosotros cuidemos esta relación entre padres e hijos. Es una mentira que los padres y los hijos se van a separar a cierta edad, que la brecha generacional nos divide. No, lo que nos divide es la comunicación. No tenemos una buena comunicación entre padres e hijos. A veces obviamente no hay comunicación entre papá y mamá. Tampoco va a haber comunicación entre los hijos. Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre este tema y por supuesto lo vamos a hacer en base a la palabra de Dios. Y fíjense que en Efesios 6, versículo 1 y hasta el 4, la palabra de Dios nos habla acerca de los hijos y los padres. Dice la palabra de Dios así: Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos
con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y vamos a orar. Acompáñame en esta oración. Bendito Dios, en esta noche que te pedimos que tú seas quien nos hable, que tú seas el que nos enseñe acerca de cómo debemos de ser como padres y cómo debemos de ser como hijos. Ayúdanos, bendito Dios, a entender tus propósitos, tus planes, y que podamos, bendito Dios, amoldarnos a tu palabra y no nos amoldemos a lo que dice el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues como dije en la oración, a veces nos amoldamos a lo que dice el mundo. El mundo nos dice que tenemos que disciplinar, corregir, castigar a nuestros hijos. Y no se trata de castigar a los hijos, se trata de educarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. A veces creamos traumas, creamos mucho enojo, mucha furia en nuestros hijos porque los tratamos mal, porque los maltratamos. Y eso no dice la palabra de Dios, dice disciplínalos, edúcalos, fórmalos, pero no dice defórmalos. Y nosotros a veces como padres estamos sacando nuestras frustraciones, nuestros enojos en los hijos. Y no se vale, porque a veces vienes enojado de la calle y llegas a casa y te desquitas con tus hijos, te desquitas con tu esposa. Tú debes de ser ese hombre de acuerdo al corazón de Dios que sabe manejar sus emociones, que sabe tranquilizarse, que no se enoja contra su familia a la que ama, porque a veces decimos, pues yo los amo, pero tus hechos demuestran lo contrario. Tratas mal a tu familia, estás con una carota, estás con un mal genio. Tienes que llegar de trabajar y dejar el trabajo allá afuera, dejar tus pendientes, dejar tus preocupaciones afuera y entrar a tu casa y ser ese padre amoroso. Y como mamá también tienes que dejar de estresarte por tantas cosas que tienes que hacer y tienes que tratar bien a tus hijos. Muchas mamás también desquitan su frustración en los hijos, golpeándolos, lastimándolos, dándoles cinturonazos, dándoles con una cuerda mojada. Me acuerdo que un amigo me decía que su mamá le mojaba una cuerda y con la cuerda mojada le pegaba sin pantalones en las pompis, pero le pegaba de una manera tremenda y lo dejó marcado. Eso es horrible, no podemos maltratar a nuestros hijos, no tenemos derecho de hacerles daño, de lastimarlos, no tenemos derecho de ofenderlos con groserías, con insultos, con el pretexto de que los estamos educando. Eso no es el amor, eso no es la educación, eso es sacar tus traumas y desfogarte en tus hijos. Y con ello, provocarlos al enojo, provocarlos a la ira. Dice la siguiente parte. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál es esa guía, esa instrucción? ¿Cuál es esa disciplina? Pues la palabra de Dios. Hay que educarlos de acuerdo a la palabra, hay que leer la Biblia con ellos, hay que enseñarles con el ejemplo cómo vive alguien que lee la Biblia y alguien que perdona, alguien que comprende. Todo eso es la instrucción de Dios, todo eso es la disciplina de Dios. Como Dios nos habla en su palabra, como Dios nos explica las cosas, como Dios quiere que nosotros llevemos a nuestros hijos. Así es de que si tú ahorita estás pensando en alguien, compártele este mensaje a alguien que lo necesita escuchar. Pero sobre todas las cosas, también piensa en ti. Piensa en cómo estás tratando a tus hijos. A los hijos hay que amarlos, hay que guiarlos, hay que encauzarlos. No debes de ser ese papá o esa mamá dictadora que ordena, que manda, que amenaza, que amedrenta con gritos, con guamazos, con golpes, con amenazas. Dije, en cuanto a te vas a ver y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro y te voy a castigar. Un padre que ama a sus hijos no castiga. Lo que hace un padre es orientar a sus hijos hacia el bien, hacia lo bueno.
pero tú vas a dejar a tu hijo que tome una decisión y elija entre el buen camino y el mal camino. Tú le vas a dar dos opciones a tu hijo o a tu hija y le vas a decir qué consecuencias tiene cada uno de esos caminos. Y ese hijo, tenga la edad que tenga, va a tomar la decisión del camino que va a elegir. Si elige el mal camino, lo tienes que dejar. No le impongas tú tus caminos o tus decisiones, porque eso es lo que crea enojo. Porque dice la palabra, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, porque un hijo enojado se convierte en un burro necio, con perdón de los burros, pero los estamos provocando a la necedad a los hijos. Cuando estamos siendo esos padres impositivos, esos padres castrantes que ordenan, mandan, no explican nada. Un hijo es un ser pensante que tú tienes que hacer pensar, que tú tienes que educar con amor, que tú tienes que explicarle las cosas para que piense. Tu hijo es pensante, tu hijo puede decidir, tu hijo va a tomar decisiones. No le impongas las cosas, hazlo pensar, hazlo analizar las cosas. Muéstrate como ese padre guía que hace pensar a su hijo entre lo bueno y lo malo, entre lo conveniente y lo inconveniente. Ayúdalo a decidir, pero que sea su decisión, para que ese hijo tome la decisión, ya sea del camino malo, va a recibir una consecuencia mala, pero de ella va a aprender. Ya sea un camino bueno, de esa decisión va a recibir una consecuencia buena y de eso va a aprender. De lo que se trata el papel de los padres es de enseñar y de que los hijos aprendan, no de que hagan las cosas como tú dices, o como tú ordenas, o como a ti te gustan. Tienen que ser del agrado de Dios, no de tu agrado, ni del mío, sino del agrado de Dios. Y un padre que maltrata a sus hijos realmente no lo está educando, realmente no lo está formando, realmente lo está traumando, lo está lastimando, está haciendo heridas que después ese hijo va a sacar. Ese hijo también, un hijo de padres golpeadores, golpeará a sus hijos, golpeará a tus nietos. Así es de que no los lastimes, no los golpees, no los ofendas, no los traumes. Hay padres que tratan a sus hijos con la punta del pie, que los ofenden, que los maltratan, que los critican, que los hacen sentir inferiores, que los hacen sentir basura, una porquería. Eso es horrible, eso no es amor. Perdóname, pero eso no es amor. Y si tu esposo hace eso, tienes que hablar con él. Y tienes que corregir eso en tu esposo, ayudarle y pedir ayuda. Pide ayuda a tu pastor, pide ayuda a un líder de matrimonios en tu iglesia. Si no tienes una iglesia, pide ayuda a un psicólogo, pide ayuda a un psiquiatra, a un doctor, porque ese papá tiene problemas que tiene que resolver. Y como no lo resuelve, saca toda su frustración, todo su enojo, toda su ira con sus hijos. No debe de ser así. No lo permitas como esposa, pero tampoco lo permitas como esposo. Si tu esposa es golpeadora, si tu esposa es ofensiva y lastima a tus hijos, tienes que salvarlos. Tenemos que actuar para salvar a nuestros hijos. Incluso si tus primos o tus tíos son así, tienes que salvar a ese sobrino. Tienes que salvar a esos niños que están siendo maltratados. A veces somos cómplices porque no nos metemos, pero necesitamos ayudar al que lo necesita. Y un niño no se puede defender solo. Un niño que está sufriendo maltrato físico, psicológico, emocional, necesita ser salvado por alguien. Si tú sabes de un niño que está siendo maltratado, tienes que hacer algo. Habla con esos papás. Hazles entender que no es la manera de maltratar a sus hijos, que los están maltratando. Y a veces hay papás tan necios que dicen, bueno, pues a ti qué te importa, ¿por qué te metes en mi vida? Pero entonces si no hacen algo para cambiar y siguen maltratando a esos hijos, tenemos que denunciarlos ante la policía o ante el DIF, que es una organización aquí en México que defiende a los niños.
y ellos buscarán estrategias para poder ayudar a estos papás. No se trata de meter a la cárcel a los papás, se trata de ayudarlos. Y si es en tu iglesia, el pastor o la pastora o un líder de tu iglesia puede ir a hablar con ellos. Es necesario que hagamos algo a favor de los niños maltratados, de los niños golpeados, de los niños que tienen unos padres que los odian. Eso no es amor. Y si no es amor, es odio. Y si no es amor, es venganza. Esos niños no tienen la culpa de lo que hayan vivido esos papás en su infancia, que hayan sido abusados, que hayan sido golpeados, que hayan sido lastimados. Los niños tienen derecho de vivir felices, de vivir en paz, de tener unos padres que los aman. Y si tú eres ese papá que se enoja tanto, que se enfurece tanto, que lastima a sus hijos con sus palabras, que lastima a sus hijos o a su esposa, necesitas ayuda, hermano. Necesitas ayuda. Pide la ayuda, busca la ayuda. Dios te puede ayudar, pero no te quedes con eso. Pero no creas que estás en lo correcto cuando le das de cinturonazos a tus hijos, cuando los golpeas, cuando los dejas marcados, cuando los tienes humillados, cuando haces así y el niño se agacha porque tiene miedo, porque sabe que lo vas a lastimar. No debes de ser ese castigador, ese verdugo de tu familia. Por favor, busca ayuda. Si ese es tu caso, busca ayuda. Si yo te puedo ayudar, estoy para servirte. Necesitamos hacer algo para que en la familia no haya violencia. No haya violencia, no haya golpes, no haya ira, porque ese niño va a crecer y va a crecer con mucho resentimiento, con mucho odio, y por eso vemos una juventud violenta. Por eso vemos una juventud enojada, furiosa contra los adultos, furiosa contra todo lo que signifique autoridad, porque los padres los violentaron, porque los padres los lastimaron, porque los padres los ofendieron. Y entonces eso se queda guardado en la impotencia de un niño. En ese corazón se queda tanto odio, tanto coraje, que va creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando ya son un poquito grandecitos, a veces ni siquiera todavía son grandes. Estoy hablando de 14, 15 años, cuando se empiezan a rebelar contra los papás, cuando empiezan a querer ejecutar una venganza con sus padres. Y se convierte eso en una batalla campal contra hijos, contra padres. ¿Por qué? Porque los papás fueron intransigentes, fueron cuadrados, fueron necios, fueron rígidos, duros, fueron cuadrados en cuanto a la educación. Nunca negociaron, nunca hablaron nada, solamente imponían, solamente eran unos dictadores que ordenaban las cosas y te callas, y tú no tienes punto de opinión en lo que pasa en la familia. Y por eso los jóvenes salen muy chiquitos de su casa, por eso se van de la casa, por eso las jovencitas se embarazan con tal de salirse de su casa. Esto es causa de divorcio, esto es causa de una familia que se ve fragmentada, que se ve rota por la violencia, por la falta de control de un papá, de una mamá, que se convierte en un energúmeno, en un monstruo cuando se enoja. Tú y yo tenemos que controlar nuestras emociones. Tú y yo tenemos que ser esos adultos, esos papás inteligentes, sensatos, que saben que no pueden lastimar a sus hijos, que tienen que mostrar más amor que enojo, y que el enojo no se tiene que mostrar, se tiene que enseñar la disciplina, el orden, los buenos hábitos, pero con amor, pero con paciencia, sí, con corrección, sí, porque si el niño se está equivocando, tú eres quien se lo tiene que decir. Pero ¿cómo se lo dices? ¿Explicando o a guamazos o con golpes? Tiene que ser con amor, tiene que ser con explicación, tiene que ser con inteligencia. Mi mente le habla a la mente del niño, y el niño piensa, y el niño toma decisiones en su corazón y en su mente. Y el niño es sabio para decir, ya no lo vuelvo a hacer porque no es correcto. No porque mi papá se enoja, o no porque mi papá me va a golpear.
Los niños no aprenden por el miedo. Eso no es eso no es educación. Eso es miedo, eso es terror. Eso es que el niño esté temblando, que esté angustiado y que se haga pipí por el miedo que le tiene a papá o a mamá de que le va a dar una golpiza. Niños que se van a los hospitales por los golpes. Qué tremendo, de verdad. En algún momento estuve orando por este tema y de verdad me dolía tanto, lloré haciendo oración porque me duele tanto eso, que los niños estén llorando. Muchos años de mi vida he trabajado para los niños. He trabajado en empresas como diseñador, como creativo. He trabajado para los niños. He soñado, he inventado historias, he inventado personajes, soñando con darles felicidad a los niños. Y pensar que sean golpeados por sus propios padres, que sean violados por sus propios padres. No, me puede doler, me puede hacer sentir deprimido ese tema impresionante. ¿Cómo un padre puede maltratar a sus hijos? ¿Cómo un padre puede abusar sexualmente de sus hijos? Qué horrible, qué tremendo es eso. Es algo que no puedo entender, pero tampoco puedo quedarme callado y tampoco puedo quedarme sin hacer nada. Este mensaje es para que hagamos algo. Esa tristeza, esa depresión, ese niño que se hace pipí en la cama, ese niño que es inseguro, que es miedoso, algo le está pasando. Es una señal de alerta. Tenemos que descifrar o tenemos que descubrir en dónde está el maltrato, en dónde está la tortura, quién lo está lastimando para que sea así de tímido. Es que desde chiquito es tímido, pues desde chiquito le está pasando algo que no puede hablar, algo que nadie se ha acercado a preguntarle. Las malas calificaciones, la rebeldía, la inseguridad, son frutos de la violencia, son frutos de la discriminación que puede sufrir un niño, del maltrato que puede sufrir un niño. Un niño no va a crecer de una manera natural pensando que es inseguro, que es feo, que es fea, que es gordo, que nadie lo quiere. Todo lo contrario, un niño amado va a crecer con seguridad. Un niño amado va a crecer con amor propio, va a crecer con autoestima, va a crecer en paz, va a crecer inteligentemente. Pero un niño que ha sido maltratado va a crecer con odio, con coraje, con resentimiento. Tenemos que ser muy sensibles y observar a nuestros niños. ¿Cómo es este niño? Destructor, malvado, hace travesuras, maltrata a los animales, es desobediente. ¿Qué estará pasando en su corazón? ¿De dónde saldrá esa impotencia? ¿De dónde saldrá esa sed de venganza? Esa sed de violencia? Es que es muy pegalón. ¿De dónde salió eso? ¿Quién se lo enseñó? Lo aprendió de alguien. Esa violencia, ese berrinche, esos gritos, esos golpes, los recibió de alguien y los está repitiendo. Un niño es una esponja que absorbe lo que ve, absorbe lo que escucha, absorbe todo lo que está a su alrededor. Y después va a reproducir lo que tiene dentro, va a sacar lo que tiene dentro. Un adolescente que es rebelde es porque ha sido sometido, porque ha guardado resentimientos. Un joven que es revolucionario, rebelde, ¿qué te diré? Peleonero, conflictivo, que se va a las drogas, algo tiene, un vacío en el corazón, un faltante que tiene en su corazón. Y nosotros tenemos como papás que observar a nuestros hijos, como tíos a nuestros sobrinos, como abuelos a nuestros nietos. Tenemos que ser observadores de los niños. ¿Ese niño es feliz? ¿Es un niño deprimido? ¿Por qué será? ¿Dónde estará la raíz de eso? ¿Es un niño contestón, grosero? ¿De dónde vendrá eso? No sale de su personalidad. Dios no nos hace así. Dios nos hace con amor. Dios nos hace con felicidad. ¿En qué momento ese niño perdió la felicidad?
¿En qué momento ese niño perdió los deseos de vivir? Y se la pasa aburrido, y se la pasa quejándose, y se la pasa enfermo, y se la pasa triste. ¿En qué momento el niño perdió su alegría de vivir, su alegría de jugar? ¿En qué momento se amargó ese niño? Y tristemente, ese niño crecerá y será un adulto amargado, será un adulto temeroso, será un adulto resentido. Nuestros problemas no vienen de la adultez, vienen de la niñez. ¿Qué niñez vivimos? ¿Cómo vivimos esa niñez? ¿Qué pasó en esos primeros años? Ahí en esos primeros años aprendimos lo que es el amor, lo que es el miedo, lo que es el terror, lo que es la angustia, lo que es el bullying, quién nos lastimó. Y a partir de ahí seguimos creciendo en cuanto a lo que nos hace falta. Los faltantes se hacen más grandes conforme crecemos. Y ya no los llenamos con un berrinchito, ya no los llenamos con una paletita que nos regalen de consuelo. Ahora los queremos llenar con un Ferrari, los queremos llenar con una casa, los queremos llenar con una botella de alcohol, con unas cervezas. Queremos compensar esos faltantes ya en los adultos, queremos compensar esos faltantes infantiles que quedaron huecos cuando nosotros éramos pequeños, por maltrato, por falta de atención. Esos papás que abandonan a sus hijos y los dejan encerrados todo el día y que no los sacan a pasear y que no les dan diversiones y que son puras obligaciones, que los tienen trabajando en la calle. Esos padres no aman a sus hijos. También tenemos que rescatar a esos hijos de esos padres. Tenemos que hacer algo para que los padres amen a sus hijos. Como iglesia, desde mi trinchera, estamos haciendo grupos de matrimonios donde hablamos de la educación a los hijos, donde la palabra de Dios nos ayuda y donde también estamos sanando esos corazones heridos de papá y mamá para que ya no se desquiten con los hijos, para que los amen, para que los abracen, para que los bendigan, para que los traten de acuerdo como dice este versículo de Efesios 6:4. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Vamos a criarlos, vamos a disciplinarlos, vamos a darles instrucción, vamos a formarlos en base a la palabra de Dios, en base a este libro maravilloso que es la Biblia, y que aquí vienen las instrucciones. Si tú lees Proverbios, por ejemplo, son instrucciones de un padre a un hijo. Es el rey Salomón hablándole a su hijo, escribiéndole recomendaciones, consejos. Y nosotros como padres tenemos que ser como el rey Salomón. Escribimos consejos, les escribimos en su corazón, en su mente les escribimos valores, principios que les van a servir toda su vida. Así es de que yo te invito a que analices, reflexiones en este tema, la educación de los hijos, la educación de los nietos. No te toca a ti como abuelo, pero sí te toca hablar con tus hijos y coacharlos para que sean buenos padres con tus nietos. Te toca asesorar. Tú que ya viviste la etapa de ser padre, de ser madre, asesora a las jovencitas, a los jovencitos. Tenemos que ser como esa mujer virtuosa, como esos ancianos de la iglesia, que no se les llama ancianos en la iglesia porque estén ya en la tercera o cuarta edad, se les llama así porque son sabios. Conviértete en esa mujer, en ese hombre sabio que da buenos consejos a los jóvenes que están empezando a ser papás. Dales consejos de amor, no les des consejos castrantes, no les des consejos de imposición. Pues lo tiene que hacer porque tú se lo mandas y tú eres su autoridad y que se calle. No, tenemos que buscar que el joven, el niño hablen, expliquen cuáles son sus dudas, por qué no lo hacen, qué les pasa, que te expliquen, que se expresen y que juntos tomemos una decisión de hacer las cosas correctamente. Los niños son inteligentes.
hiperinteligentes. Tenemos que hablar a su inteligencia. Tenemos que hacerlos entender con razones, no con golpes, no con amenazas, no con castigos, no con torturas. Los niños son seres inteligentes, los adolescentes, los jóvenes piensan, pueden tomar decisiones a favor, pero si les explicas, pero si les haces ver, si les haces pensar en dos opciones y que hay consecuencias de cada opción y que ellos decidan, y cuando vengan las consecuencias los vas a apoyar, los vas a ayudar a que las sigan pensando, a que lo sigan analizando. Yo te invito a que seamos esos papás, esos tíos, esos abuelos, esos, no sé, cuñados que vemos a los niños, que hacemos algo a favor de los niños. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando de este tema, pero también mañana voy a estar hablando del tema de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Qué papel nos toca como hijos con nuestros padres? Pero hoy estoy casi hablándole a los papás. Y si tú eres tío también, te hablo. Si tú eres tía también, te hablo. Si tú eres abuelita, abuelito, si tú eres ese papá, yo te hablo para que eduquemos a nuestros hijos. No tienen que ser maleducados, no tienen que ser groseros, no tienen que ser hiperactivos. No, los niños no son una pesadilla, son una bendición a nuestra vida, pero tenemos que encauzarlos. Son como ese río que se desborda cuando no hay un cauce. Cuando yo encauzo un río, lo llevo hasta un punto que se convierte en una presa, y esa presa es una bendición. Ese caudal se convierte en un caudal que produce electricidad, que bendice a millones de personas. Pero si yo dejo que ese río se desborde, pues va a inundar y va a ser de maldición a millones de personas. Pero en esa juventud, en esa niñez, tenemos que encauzar esa niñez, esa juventud, ese ímpetu que tiene el joven, lo tenemos que encauzar por buenos caminos para que ellos sean de bendición para muchas personas y no se conviertan en una pesadilla. Y cuando ellos se enteran que son una pesadilla, por eso se quieren ir de casa, por eso se casan muy jóvenes, por eso huyen de la familia, por eso se desaparecen. Y nosotros tenemos que ser esos papás sabios, inteligentes, esos abuelos que ya no te toca a ti educar a los hijos, pero sí a los nietos, perdón, pero sí a tus hijos tienes que ser ese faro de luz que les hable de la palabra de Dios. Mi hijo, acuérdate de los proverbios. Hijo, acuérdate de lo que hacía Jesús. Hijo o hija, le explicas la palabra de Dios. Lo invitas a la iglesia, lo invitas a leer la Biblia. No nos cansemos como abuelos, no nos cansemos como papás. En la Biblia es donde vamos a encontrar las respuestas a nuestras dudas, las respuestas a nuestros problemas. Es ahí donde se forja nuestro carácter de padres. Es ahí donde entendemos el corazón de nuestro Padre Dios y podemos hacer algo para parecernos más al Padre Celestial, y no a la bola de papás que nos van a dar muy mal consejo. No busques consejo en la comadre, en el compadre, en el tío, en el primo. Busca consejo en Dios. Dios tiene la mejor palabra. Cada quien va a hablar como le ha ido en la feria. Y si en la feria te ha ido mal, como a la mayoría, pues van a hablar mal. Y te van a decir, los hijos son una pesadilla, no se pueden educar, son imposibles. Yo hice entender a mis hijos solamente con castigos, con golpes. Eso es una mentira. Funciona mejor el amor, funciona mejor la comprensión, funciona mejor la paciencia, funciona mejor la reconciliación, funciona mejor una familia que se ama que una familia que se ordena, que son castrantes, que son cuadrados, que son necios. Funciona mejor una familia que practica el amor que Dios nos da. Yo por eso te invito, yo por eso te exhorto en esta noche a que ames a tus hijos, a que ames a tus nietos, a tus sobrinos. Lo más grande
de nuestras armas espirituales, el más grande es el amor. El amor. Si las cosas van bien, ama. Si las cosas van mal, ama. Si tu hijo se porta bien, ámalo. Si se porta mal, ámalo. De todas las maneras, de todas las formas, el amor es lo que nos va a sacar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, cuando yo amo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo amo, estoy buscando que Dios tome el control de mi vida. Dios te va a ayudar. Dios me va a ayudar en esta pandemia a que no tengamos problemas con los hijos, a que no tengamos problemas entre padres e hijos, a que no tengamos problemas. Dios nos va a ayudar. Él quiere que la pasemos bien con nuestros hijos y con nuestros padres. Por eso pídele al Señor que te dé esa paciencia que te falta. Pídele al Señor esa perseverancia que te falta, esa obediencia si eres el hijo, ese amor para que le pidas de buena manera a tus hijos algo. Que Dios te quite el mal genio, que Dios te quite esa cara de gendarme mal pagado, decía mi mamá. Gendarme mal pagado es un policía mal pagado. ¿Y qué cara tiene? Pues enojado, frustrado, porque no le han pagado, porque está ahí parado trabajando. Nosotros tenemos que tener sonrisa, alegría, felicidad. ¿Para qué? Para así crear un ambiente de felicidad y armonía en el hogar. No un ambiente de miedo, de temor. Yo me acuerdo que en alguna casa llegaba el papá o no debemos de ser como esas casas donde llega el papá y cállense, ya no se rían porque ya llegó el papá. Y el papá viene de malas, y el papá siempre es enojón, y el papá no hace bromas. Nosotros tenemos que ser esos papás que saben amar, que saben disciplinar, que saben jugar, que saben ser tiernos, que saben decir palabras de aprobación, palabras de aceptación, que saben dar palabras de amor. Esos papás que no son ásperos, que son suavecitos, que son apapachables. Esos papás que se nota que aman a su familia. Yo te invito a que seas de esos papás y de esas mamás, que podamos amar y bendecir a nuestros hijos, que podamos formar en ellos un corazón como el de Cristo Jesús, un corazón de servicialidad, un corazón de amor, un corazón de paz. Nosotros somos los responsables, papá y mamá, del ambiente, de la atmósfera que creamos en nuestro hogar. No sé si has entrado a casas donde el ambiente se siente pesado, se siente tenso. ¿Por qué? Pues porque el papá está de malas, porque la mamá está de enojona, porque se pelearon los hijos y la mamá los regañó. Y se siente el ambiente pesado, vas a una fiesta, vas a una reunión y las cosas, si sabes, sientes que no están bien. Se hablan mal entre ellos, se agreden. Qué triste es todo esto. Todo eso es muy triste. Por eso es que es importante que reflexionemos en eso. De eso se tratan estas reflexiones trasnochadas. De que pensemos, de que analicemos, de que te deje, decimos aquí en México, que te deje la ardilla andando, esa ardilla que tenemos en la cabeza, te la dejo andando porque está corriendo, ¿qué está pasando? Si es cierto, puede ser, el pastor tal vez tenga razón, tal vez la Biblia tenga razón, por supuesto la Biblia siempre tiene la razón, el pastor no siempre tiene la razón, pero hazle caso a la Biblia. Pero lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Hazle caso a la Biblia, hazle caso a Dios, camina en los caminos de Dios, pero yo soy el primero que camino ahí. Yo soy el primero que doy el ejemplo, porque yo no puedo dar una orden si yo no la hago. Es que tienes que tener recogido todo tu cuarto bien limpio, y yo no tengo recogido mi cuarto o mi estudio donde trabajo, pues eso es incongruencia. Un papá, una mamá tiene que ser congruente. Si dices que no digan groserías porque tú eres el primero que no las dice. Si dices que no griten, tú eres el primero que no grita. Si dices que se respeten, tú eres el primero que respeta. Como papá tienes que ser el ejemplo para tus hijos. Ellos van a aprender más de tu ejemplo
que de tus grandes discursos y de tus grandes rollos, incluso de los bibliazos que les des. Los hijos aprenden por el ejemplo. El ejemplo arrasa, el ejemplo compromete. Así es de que yo te invito a que reflexiones, a que reflexionemos juntos, a que pensemos, ¿qué estoy haciendo mal como papá? ¿Qué me hace falta? Tal vez soy muy impaciente, tal vez soy muy regañón, tal vez quiero hijos perfectos, tal vez exijo algo que yo no hago. Piénsale, quiero que reflexiones, quiero que lo pienses, quiero que lo analices, quiero que pases algún tiempo pensando en eso, pero no de los demás. Ojo, no te fijes en la paja ajena, fíjate en la viga que tienes en tu ojo, decía Jesús. Cuando nosotros estamos viendo, ay sí, pero fulanito y fulanita son muy malos padres, y ellos no importan, importas tú. Importa tú cómo eres como mamá. Importa en qué te estás equivocando para que lo corrijas. No quiero que te des cuenta para que te sientas culpable o para que el esposo y la esposa se estén codeando. ¿Ya viste? Ahí te hablan, ahí te hablan. ¿Ya viste? Tú eres una enojona, como dice el pastor. O como dice el pastor, tú eres un irresponsable. No, no, no. No se trata de echar culpas. Se trata de reflexionar para cambiar. Se trata de reflexionar para que mejoremos, para que haya un mejor papel de nuestra responsabilidad como papá y como mamá. Yo te invito a que pienses esto, a que lo platiques. Y si tienes alguna duda, algún comentario, ponlo ahí en el chat. Mándame ese mensaje y yo te voy a contestar. Y si es necesario podemos platicar y te puedo ayudar con unos tips. Porque si yo ando dando consejos, pues es que yo lo tengo que hacer primero. Esa es la teoría. Pues eso es lo que yo estoy intentando hacer. Diariamente intento ser el mejor papá que puedo ser. El mejor esposo que puedo ser. Puede ser que no sea de 100, pero pues ahí voy. Llevo 32 años siendo esposo y llevo como pues 30 años siendo papá. Así es de que es importante que tú seas ese papá, esa mamá que persevera en lo bueno, se le nota que persevera, que es un triunfador, que es un exitoso, sigue. ¿Por qué? Porque el trabajo de un padre es diario, es constante, pero eso es hermoso porque se te hace un hábito. Yo ya no tengo que estar fingiendo nada, así soy. Ya Dios ya me cambió, ya no digo groserías, ya no soy violento con mis hijos. Tengo cambios que en la vida normal ya se me hicieron un hábito. Eso es lo padre de este camino, que cuando tú cambias y cambias de corazón y desde la raíz, eso se convierte en un hábito, eso se convierte en una manera automática de reaccionar. Así es de que yo te invito a que seamos esas personas que como papás, como líderes de la familia, somos pacientes, somos sabios, somos inteligentes, ayudamos, bendecimos, educamos, formamos. Todos esos verbos tienen que ser constantes en ti y en mí. Y quisiera que hiciéramos una oración. No lo voy a poder hacer por los que se están conectando porque es un mensaje grabado, pero perdón, voy a orar por todos y cada uno de ustedes en este momento, como en general, pensando en todos los que normalmente se conectan. No voy a decir nombres porque a lo mejor me equivoco, pero es mejor que tú te sientas incluido o incluida en esta oración, porque sí, precisamente es para ti. Bendito Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que han visto esta reflexión trasnochada. Toca sus corazones, sus vidas, Padre. Tú sabes sus nombres, tú sabes quién está aquí, quién habrá de verlo después en una repetición. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y que ellos puedan tomar algún ejemplo, algo que dije, pero sobre todo que puedan tomar tu palabra como ese faro de luz que nos ilumina en este caminar de esta vida, Padre.
Yo te pido por todos los que están enfermos, por todos los que tienen conflictos. Yo te pido, bendito Dios, por todos los familiares que necesitan algo de mis hermanos y hermanas que están aquí. Yo te pido por todos los trasnochados y trasnochadas que están en este momento en vivo, pero también por los que habrán de ver este mensaje. Bendice a todos y cada uno, Señor. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Cada uno de mis hermanos la está poniendo aquí en el chat. Y por eso es que te pido que tú las leas, que tú contestes. Y gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de crear una comunidad, un grupo de trasnochados y trasnochadas que nos enriquecemos con tu palabra. Porque aquí el que importa eres tú, Señor Jesús. Tú, Señor Jesús, en nuestra vida. Tú, Señor Jesús, en nuestros problemas. Tú, Señor Jesús, reinando en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor. Yo sé que tú no te cansas, tu diestra de poder no se ha debilitado. Tú sigues firme, sigues fuerte con tus propósitos en nuestra vida. Cúmplelos en mi vida, Padre. Yo así te lo pido y te doy gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, tener este tiempo de reflexión trasnochada, y nos estamos viendo mañana a 9:30 de la noche en otra reflexión trasnochada. Yo te abrazo a la distancia, yo te bendigo y pues gracias por tu comprensión, gracias por tu entendimiento de que estoy en este momento ocupado, estoy en otras actividades necesarias, urgentes para algunas personas, y por eso no tuve el gusto de estar en vivo, pero no soy responsable y te he dejado con esta reflexión acerca de los papás y los hijos. Te abrazo a la distancia, nos vemos mañana. Dios les bendiga, cuídense mucho, gracias. Bienvenidos, iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices: Padre, hoy te entrego mi vida, te entrego todo mi ser? En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también